quiero salir de tu santa presencia. No quiero terminar con esta comunión. Oh no, quiero vivir la vida entre tus brazos, obedeciendo tu voluntad. No quiero salir de tu santa presencia. No quiero terminar con esta comunión. Oh no, quiero vivir la vida entre tus brazos, obedeciendo tu voluntad. Usa mi vida, cambia mi corazón, lléname de tu santa presencia. Quiero servirte, Señor Jesús. No quiero salir de tu santa presencia. No quiero terminar con esta comunión. Oh no, Señor, quiero vivir la vida entre tus brazos, obedeciendo tu voluntad. Usa mi vida, cambia mi corazón, lléname de tu santa presencia. Quiero servirte, Señor Jesús. Usa mi vida, cambia mi corazón, lléname de tu santa presencia. Quiero servirte, Señor Jesús. Usa mi vida, cambia mi corazón, lléname de tu santa presencia. Quiero servirte, Señor Jesús. Quiero adorarte, quiero servirte, quiero adorarte. Hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso, muy hermoso. Enséñanos tu voluntad. Ese es el tema de hoy. Dice el Salmo 143. Vamos a hacer esta predicación expositiva de este salmo. Esta predicación va a ser expositiva. Enséñanos tu voluntad. Salmo 143, 1 al 10 dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará
delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén, aleluya. Pues este salmo, hermanos, es una oración poderosa que nos va a enseñar a nosotros acerca del tiempo de la angustia, de la prueba por la que estamos pasando. Tiempos en los cuales cuando estamos en una aflicción como esta, pues nos provocan desorientación, como que nuestra mente se nubla y en medio de estas situaciones, hermanos, muchas veces no sabemos qué hacer. Situaciones de angustia. Nos quedamos solamente así, estáticos y sin saber qué hacer. Se nos nubla el entendimiento y no sabemos qué hacer, cómo enfrentar las cosas que se van presentando en esta vida. Y el rey David comienza como todos nosotros debemos de comenzar, hermanos, orando. Oh Jehová, así dice, oh Jehová, y dirige su oración al Señor. En este primer versículo, vamos a leerlo de nuevo. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. 3 cosas le pide al Señor. La primera, oye. La segunda, escucha. La tercera, respóndeme. Y por 2 cosas le pide. La primera, por tu verdad. Y la segunda, por tu justicia. Dios siempre nos oye, nuestras oraciones son siempre oídas, pero cuando le rogamos y le clamamos, Dios hace suya su necesidad y la quita de su peso. O sea, de lo que usted carga, de lo que yo cargo, para hacer justicia por su verdad. Una cosa es que nos oiga y otra que nos escuche, porque va de por medio su alma y su espíritu quebrantados. El Señor siempre nos oye, pero nos escucha cuando clamamos, cuando nosotros le rogamos. Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Oye mi oración. Eso es lo primero que le pide. Oye, escucha luego mis ruegos, escucha mis ruegos. Dios es omnipresente, omnisciente, y al ser omnipresente, Él oye la oración de todos. Él escucha el clamor, los ruegos de todos. Pero nosotros tenemos que conocer a Dios en todo lo que tiene que ver con su carácter. ¿Cómo es Él? ¿Por qué Dios oye las oraciones? Él es soberano y Él responde las oraciones a veces inmediatamente, hermanos, y otras no. A veces tarda más. A veces te dice no a tu petición. A veces te dice sí y lo hace. Porque Dios es soberano. ¿Qué quiere decir? Que contesta no como nosotros lo queremos, sino como Él lo considera. Hasta lo puse con mayúsculas. Como Él lo considera en su omnisciencia, o sea que Él todo lo sabe, y en su omnipresencia, que en todas partes está. Él todo lo sabe, y si no me responde en ese momento o me dice no, es porque es soberano y sabe que lo mejor para nosotros tal vez es un poco más adelante. Lo mejor para nosotros es un poco más adelante. ¿Por qué? Pues porque Él sabe nuestro futuro, hermanos, y nosotros tenemos que confiar en eso. David confió en eso.
El rey David confió en lo que venía adelante. Usted y yo no sabemos nuestro futuro, no sabemos qué pasará más adelante, no sabemos si realmente la vida será tan normal como la teníamos. No sabemos incluso si vendrá otro tipo de virus peor que este. No lo sabemos. Cuando sea historia todo esto que estamos viviendo, diremos antes del COVID y después del COVID-19. O yo sobreviví al COVID-19. Solo Dios sabe. La vida no va a ser igual, hermanos, después de todo esto que estamos pasando. Históricamente hablando, nadie había pasado por algo así. Y no sabemos si realmente tendremos la normalidad que teníamos. Dios nos ha hablado de una forma en la que está preparando nuestro futuro. Aleluya. Está preparando su futuro. Está preparando mi futuro. Así que, hermano, no nos queda más que afianzarnos a la palabra de Dios. Pero volvamos. El rey David sigue orando. Respóndeme por tu verdad. Ahora le dice por tu verdad y luego por tu justicia. Y aquí verdad en el hebreo se traduce por fidelidad. Respóndeme por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, yo sé quién eres tú, un Dios fiel. La Biblia dice que Jesús prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él es fiel, Él está con nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos, podemos invocar la fidelidad de Dios, pero también su justicia. ¿Por qué David invoca su justicia? Porque Dios es un Dios justo, que nunca tiene por inocente al culpable. Y aquí la aflicción de David tenía que ver con los enemigos que lo perseguían a él. Entonces David sabía que él era inocente. Lo acusaban injustamente, lo asediaban injustamente, abusaban de su bondad como un hombre de Dios. Y él clama a la justicia de Dios porque David sabía que Dios le da el pago al que lo merece. Que Dios no tiene por inocente al que es culpable. David sabía que nosotros no debemos de vengarnos de los que nos dañan o los que nos afligen, porque la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces a nosotros se nos prohíbe tomar venganza contra los que nos atacan, nos lastiman, nos meten en tribulación, nos critican, nos ofenden, etc. Vamos al versículo 2. Y el rey David sigue orando en este versículo 2 y dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. La primera frase del versículo significa que David reconoce que él es un hombre pecador que está clamando a Dios por perdón. No entres en juicio con tu siervo, porque delante de ti nadie se justificará. La fe de David, según Hebreos 11, pues es una lista bastante amplia de gente que vivió en el Antiguo Testamento, que dice por la fe Moisés, por la fe Abraham, o sea, empieza a decir por la fe Moisés esto, por la fe Abraham esto, por la fe Enoc, Noé, gente que fue justificada por la fe delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Pues que Dios habló y ellos creyeron. Y David está entre los que fueron justificados por la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces los que hemos sido justificados por medio de la fe, tenemos libertad para entrar a la presencia del Padre. ¿Qué significa ser justificado? Significa que Dios ya no te atribuye pecado alguno. Porque en el momento en que tú te arrepentiste, tus pecados fueron lavados con la sangre de Cristo. Eso es lo que la Biblia nos habla como justificados. O sea que Dios ya juzgó tus pecados cuando creíste en Jesús. Y eso nos da la paz con Dios. Y podemos orar como oraba David, porque era un hombre justificado. Aunque él vivía bajo la ley, pero él tuvo la revelación de que por medio de la fe venía la justificación. Y desde el profeta Habacuc dice que el justo por la fe vivirá. Qué hermoso que Dios le haya revelado eso al rey David. Él ya tenía ese conocimiento, hermanos, justificado
por la fe. Vamos al versículo 3 y 4. En este versículo 3 y 4, ahí ya se ve la razón de la oración. Ahí el rey David abre su corazón y continúa su oración y dice la razón de esa aflicción. Versículo 3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. Aquí eran enemigos, eran personas, por eso estaba en aflicción. Dice, ha postrado en tierra mi vida. O sea que tocó fondo en su aflicción. Vemos aquí a David manifestando estar en una situación angustiosa, muy desesperante. ¿Usted ha tocado fondo en alguna aflicción? ¿Ha llegado el momento en que usted dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo ningún recurso. Ya no sé para dónde voltear. He volteado hacia arriba y Señor, no llega la respuesta. He volteado a la izquierda y no llega la respuesta. He volteado a la derecha y no llega la respuesta. Usted ha estado en un momento así de aflicción, tocar fondo en el que ya no sabe qué hacer. Hoy mismo seguramente muchos están pasando una situación desesperante y necesitamos la palabra de Dios que nos ministra, que nos sostiene. Si usted no está en esa situación desesperante, pues escuche con mucha atención la palabra, porque esta vida se compone de momentos dulces y de momentos amargos. Hoy el Señor está dejando que hagamos vivo el Salmo 103 en nuestra vida, que nos acordemos siempre de sus bendiciones. ¿No es cierto, hermano? Estamos viviendo el Salmo 103. Dios lo está permitiendo para que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hemos tenido momentos amargos. ¿Ha tenido momentos amargos en su vida? ¿Ha tenido momentos dulces? Pues recuerde los momentos amargos. ¿Sabe para qué? Pues para atesorar los dulces. Y ayer me puse a sacar algunos viejos de esos casetitos pequeños para videocámara y encontré algunos de mis hijos cuando eran pequeñitos, estaban chicos. Y hermanos, no sabe, estaba yo llorando, mi esposa igual, de ver a mis hijitos pequeños. Esos son los momentos dulces que hoy nos dan nostalgia y a la misma vez pues nos dan fortaleza, porque vemos ahora a nuestros hijos ya grandes y con salud. Veíamos los videos cuando pues estaban en la escuela y mi hijo era el abanderado, mi hija estaba en ballet haciendo pues sus pininos en ballet y estaba pequeñita y siempre cantando, siempre alabando a Dios, siempre jugando. Ella nació para la televisión, la verdad. Ella es feliz con una cámara enfrente. Y esos momentos dulces, esos momentos de nostalgia, hacen que se fortalezca nuestra alma hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque los momentos amargos los pasamos confiando en Dios y nos hizo crecer. Dios quiere hacernos crecer. Y esos son los momentos que necesitamos entonces recordar, aquellos con los cuales aprendimos obediencia, aprendimos sacrificio, aprendimos comunión con Dios, aprendimos esperanza, lecciones de vida para nuestro crecimiento espiritual. Yo lo veo así, hermano. Si usted no ve sus recuerdos amargos como aprendizaje, algo está pasando, algo anda mal. Necesitamos acordarnos de los momentos dulces y de los momentos amargos para honrar y bendecir el nombre del Señor. Seguimos, versículo 3. Dice, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y versículo 4, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Imagínense cómo estaba el rey David. Estaba revelando el estado de su corazón delante de Dios.
Lo hizo habitar en tinieblas, dice, como los muertos. A ese grado Dios le permitió ver su suerte. Pero David sabía algo y lo hacía muy bien. ¿Sabe qué era? ¿Sabe qué sabía hacer el rey David? Sabía acercarse a Dios. Y lo hizo a través de lo que para nosotros es, en el Nuevo Testamento, es una revelación. David tuvo revelaciones que en el Nuevo Testamento se nos confirman hoy. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Para cuando alguno de nosotros estamos afligidos. Nosotros, los hijos de Dios, estamos afligidos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Mire qué instrucción tan simple, tan sencilla, pero tan poderosa. Aquí afligido en el griego implica atribulado, angustiado. Así se sentía David. La instrucción era muy sencilla. Haga oración. Pastor, estoy muy afligido, sigo teniendo miedo del COVID. Además me pasa esto y esto otro, y ya no sé qué hacer. Haz oración. Sí, ya sé que tengo que orar, pero nada más eso. Párate de cabeza o pone una veladora, a no sé quién. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Orar. ¿Qué es lo que está haciendo David en este salmo? Orar. No es pecado reconocer nuestras aflicciones, no es una falta de fe reconocer que estamos tristes. Es humano sentir miedo, pero con mayúsculas, así se lo pongo. No es una derrota, como si no hubiera remedio para nosotros, no. Es orar con fe y humildad. Es el hecho de reconocer, otra vez lo puse aquí con mayúsculas, reconocer que estamos hasta el polvo. Desgraciadamente, hermanos, doctrinas que se han infiltrado, pues hace 25 años o 30 años, no sé, doctrinas extrañas en la Biblia, que han enseñado a muchos cristianos no a orar, sino a declarar, a decretar sobre sus vidas bendición, que todo les va a salir bien. Entonces a los cristianos de hoy, pues ya no se les enseña a orar, se les enseña a establecer, a decretar y a decir lo que debe suceder por un supuesto lenguaje positivo. Miren nada más, la metafísica en todo su esplendor. Y si yo, según esto, decreto y establezco y bla, 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 ¿para qué necesito a Dios? Ya expliqué ahí en el grupo de VD, en el WhatsApp, lo que sí podemos declarar, lo que dice la palabra de Dios. Eso sí lo podemos hacer. Declaramos el Evangelio. Yo mismo hoy, ahorita, estoy declarando lo que ya Dios declaró. Eso sí lo podemos hacer, declarar lo que Dios ya ha establecido para nosotros. El ejemplo que yo les puse en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo estoy declarando por fe y con fe, porque creo que el Señor no me va a dejar y nada me va a faltar. Es una declaración de fe. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo declaró. Eso sí lo podemos hacer, declarar en fe. Significa no sus caprichos, no lo que quiero que venga, no la doctrina de la prosperidad. Y yo declaro que esto y que lo otro, y que yo declaro que en 3 meses tendré un carro nuevo. Eso no, ese tipo de declaraciones no. ¿Ya me entendió? Espero que me entiendan. Y pues en este lenguaje positivo hay muchos cristianos que han caído en este tipo de enseñanzas. Y dice una anécdota de un pastor que se encontró a un hermano y le dijo: ¿cómo está, hermano? Lo había dejado de ver, dejó de ir, de congregarse en su iglesia y lo vio después de varios años y le dijo: ¿cómo está, hermano? Victorioso y prosperado, bendecido. Y el pastor le dijo: qué bueno, me da mucho gusto. Pero él lo veía con un semblante triste, él lo veía con un semblante cabizbajo, y le dice: ya, hermano, en serio, ¿cómo está? Dígame cómo está. Y ya el hermano pues se abrió y dijo: bueno, pastor, la verdad, no me ha ido bien, me ha ido muy mal,
problemas con mis hijos, con mi esposa, mi casa, etcétera, etcétera. Pero mire, hasta el lenguaje, usted los encuentra y, ¿cómo está? Bendecido, bendecido. Hermanos, no hay ningún problema si usted dice, me ha ido muy mal. Pero a los hijos de Dios, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Pues yo siempre digo, muy bien. Eso quiere decir que estoy bendecido. No me falta nada. Hoy he comido 2 veces, desayuno y comida. Y tengo para cenar, que ya no voy a cenar, pero tengo para cenar. ¿Y usted? Qué bueno es el Señor con nosotros, hermanos. Qué bueno poder decir con toda franqueza, con toda honestidad, me va bien. Oye, hermano, pero no tiene trabajo. Me va bien. Oye, hermano, pero ¿qué va a hacer? Vienen los meses todavía de este virus y no sabemos qué va a pasar dentro de 3 meses y va a haber trabajo. Estoy bendecido porque el Señor no me ha dejado. David, el rey David, estaba diciéndole en este salmo al Señor, tú eres fiel. Tu fidelidad conmigo me ha justificado y estoy en paz. Pues usted puede ir con el Señor y dígale, Señor, estoy derrotado, dígale que ya no puede más, que no sabe cómo salir del hoyo. Entonces es cuando Dios nos escucha. Hay cristianos que cuando escuchan la doctrina sana, que es oración y no declaración y decretos y toda esta palabrería, pues le dicen al pastor, entonces yo no sé orar, porque dicen, yo sabía establecer, yo sabía declarar, decretar, pero no sé orar. ¿Cómo oro, pastor? Había también, me acordé de una ilustración de una hermana que llegó con el pastor. Por no decir que me pasó a mí, pero bueno. Llegó con el pastor y le dijo, pastor, haga una oración fuerte. Dice, haga una oración bien fuerte. Ay, bueno, perdón, me da mucha risa. Entonces el pastor le dijo, ¿cómo una oración fuerte, hermana? Porque pues el pastor empezó a orar, Señor, te pedimos por... Pero la hermana así como que levantaba su cabeza y dice, no, pastor, haga una oración fuerte. O sea que si el pastor no gritaba, no sentía nada. Bueno, David reconoce que está angustiado, afligido, reconoce su condición, está orando con Dios. Y en el versículo 5 hace 3 cosas que no podemos, que nos podemos aprender para la oración. 3 cosas, que nos podemos aprender para la oración. Número 1, me acordé de los días antiguos. Número 2, meditaba en todas tus obras. Y número 3, reflexionaba en las obras de tus manos. Vamos a ver estas 3 partes del versículo 5. 3 cosas que nos podemos aprender para orar, hermanos. Número 1, me acordé de los días antiguos. Tiene que ver con la memoria, el recuerdo, ya hablamos de esto. Yo me acordé de los días antiguos. El verbo recordar en el hebreo, me acordé, es la palabra liskor, recordar. Y entonces es una palabra que tiene que ver con estar presente, que ese recuerdo está presente, que ese recuerdo usted lo tiene vivo. Profundidad tiene la palabra de Dios. Cuando nosotros nos metemos al mar con un ¿cómo se llama? ¿Un qué? Sí, con unos gogles, con un visor de buzo, y usted se asoma así al agua, ¿qué ve, hermano? Algo hermoso, y están los pececitos ahí, se ve hermosísimo. Pero cuando nosotros nos metemos por lo menos 3 metros abajo, hermanos, yo he tenido la oportunidad de meterme a un cenote allá en Cancún. Me he metido a un cenote más o menos a eso, 3 metros abajo. Hermanos, yo me quedé asombrado, me quedé admirado, que veía yo a lo lejos, todavía mucho más allá al fondo, tanto así, hermanos, que me dio miedo, se lo cuento, la verdad, y soy honesto, me dio miedo, y me regresé a la superficie, pero
ya en esa profundidad las cosas que uno ve se ven diferentes. Así estaba profundizando. Me acordé de los días antiguos con la palabra liscor. Es una palabra que tiene que ver en relación con lo que Dios hace o con quién Dios es. Es decir, su acordarse tenía que ver con Dios, con las promesas del pacto que Dios le había dado a Israel. Y al acordarse, el rey David comenzó a retroalimentarse en la fe, en la esperanza, en la confianza de que así como Dios en los días pasados había obrado a través de su bondad con el pueblo de Israel, de cuando se desviaban, se arrepentían o estaban en la aflicción, cuando clamaban, Dios les contestaba. Entonces David empezó a acordarse de esos días antiguos, esperando que también con él el Señor le tendiera la mano. Fíjese qué importante es acordarse. Si usted hace una lista de las aflicciones que ha pasado desde que se entregó a Cristo hasta la fecha y se acuerda cómo le ayudó, usted va a tener fe y esperanza, porque sin duda Dios no nos va a dejar. Y David se acordó. Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir a todas las naciones por medio de él, y pasan los años y Lot está en Sodoma, y de pronto Dios decide exterminar a Sodoma y a Gomorra, pero antes de hacerlo envía unos ángeles para sacar a su sobrino Lot. ¿En base a qué? Pues a la promesa del pacto que Dios había hecho. Entonces nosotros recordamos lo que Dios ha hecho en base a la obra de Cristo, a todo lo que nos ha prometido. Entonces estamos orando, estamos en la aflicción y estamos acordándonos de los días antiguos cuando Dios obró en nuestro favor, y de ahí nos tomamos. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. También el Salmo 22, versículo 4, mire lo que dice. Salmos 22, versículo 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ese clamor era en base a la promesa del pacto que Dios había hecho. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros de acuerdo a este Salmo 22 que va de la mano del 143? Clamar, esperar la respuesta, en que Dios te tienda la mano y confiar en Él. Dios te puede responder que no, y esa es una respuesta. ¿Ya te respondió el Señor? ¿Ya te dijo que no? ¿O te puede decir que sí? Jesús cumple sus promesas, hermanos. Y Él cumple su promesa al estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y en base a esa promesa de su nuevo pacto, sellado con su sangre, es que nosotros nos acordamos de todo lo que ha hecho. Y volverá a tendernos la mano. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente clamar, esperar y tener fe en Dios. Pon tu confianza de una manera total en Dios. Como ya dije, no sabemos qué va a pasar. Nuestra vida ya no va a ser la misma. Téngalo por seguro. No vamos a, yo lo creo muy difícil poder regresar a la normalidad. Pero vamos a aprender de todo esto. Eso fue el primer punto. Número 1, me acordé de los días antiguos. Número 2, meditaba en todas tus obras. Recuerda que estamos viendo el versículo 5. Como es una predicación expositiva, pues aguánteme, tenga paciencia. Número 2, meditaba en todas sus obras. La palabra meditar ya es un verbo un poco más profundo en esa oración, y es en ese derramar su corazón ante Dios. Meditar en el hebreo se traduce por suspirar, pero es un suspiro de estar meditando, pensando, reflexionando todo lo que hizo Dios con Israel, con nosotros. Suspiro también se traduce por gemir, pero es un gemir que va mezclado con lágrimas, porque la necesidad es bastante. Hay soledad, hay aflicción, pero viene esa meditación en tus obras. Cuando nosotros meditamos en las obras de Dios, en los hechos concretos que Dios ha hecho en nosotros, recordamos, meditamos, suspiramos y lloramos, hermanos, por lo que Dios hizo en el pasado. Y el salmista aquí, cuando dice meditaba en todas tus obras, está diciendo
Yo suspiraba por tus obras, como diciendo, Dios lo va a hacer de nuevo conmigo. Y gemía y lloraba esperando la mano del Señor. Ay, hermanos, qué hermoso. Número 3, reflexionaba en las obras de tus manos. Así dice esta parte del versículo 5, reflexionaba en las obras de tus manos. Este verbo es más profundo que los dos primeros, aún más profundo que los dos primeros. Y en el hebreo se traduce como pensar profundamente, se traduce en una definición que resume lo que en el Nuevo Testamento ya es también una revelación. Tener comunión. Y ya habla de algo más sólido, más de a cara con el Señor. Entonces, esa reflexión es un pensar profundo, es un tener comunión con Dios cara a cara. Mire hasta dónde lo lleva el rey David. ¡Wow! Así que a medida que el rey David iba recordando, meditando, tenía comunión de todas las cosas, Dios empezó a obrar en la petición del rey David. Porque vean el versículo 6 y ya hay una reacción. Versículo 6. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. El extender las manos en la Biblia tiene un significado que nosotros los cristianos no hemos captado en toda su dimensión. Pero en el Antiguo Testamento, extender las manos significa rendición total a Dios. Que tú te rindes total y completamente a Dios. Levantar las manos, hermanos, habla de una dependencia absoluta de Dios. Estas dos manos son el conducto. Solamente Dios y yo. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel, dice el himno. Levantar las manos entonces es una dependencia total a Dios. Tú reconoces que con tus recursos humanos no puedes enfrentar esta situación que estamos viviendo. Lo reconocemos, sí. Solamente Dios puede ayudarnos porque para Él nada hay imposible. Amén. Nosotros los cristianos a veces hacemos cosas que, pues al faltarnos conocimiento, podemos caer en cierto ritualismo. Por ejemplo, en la alabanza nos dicen, levante sus manos. Y significa, rinde toda tu vida y alabanza a Dios. Pero no debemos pedirlo, hermanos. Levante sus manos. Debemos hacerlo sin que los que están dirigiendo la alabanza se los pidan. Pero no hemos captado esa reverencia a Dios, esa postura, porque es una posición. No hemos entendido todavía. ¿Ya te diste cuenta que con tu sabiduría no puedes? ¿Ya te diste cuenta que con tus fuerzas no has podido enfrentar este problema? ¿Ya te diste cuenta cómo te arrastró tu naturaleza humana al pecado? Y por más que quisiste frenarla, te arrastró. ¿Te das cuenta de que no puedes ni contigo mismo? Bueno, pues ríndete a Dios. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando ya no confías en ti mismo. Cuando te sientas débil es cuando yo soy fuerte en ti. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar, hermanos, a tener una dependencia total. Y David estaba llegando a ese punto. El meditar, el recordar, el reflexionar nos ayuda porque se empieza a elevar nuestra alma y reaccionamos y levantamos nuestras manos y decimos, sí, Señor, ya no puedo más. Vierte sobre mí tu Espíritu Santo. Hacemos como un recipiente para el Señor. Cuando usted pone un papel en una botella, pone un papel como un cono, ¿verdad? Y todo se va por ahí. Así nuestras manos, en esa postura, levantadas hacia el Dios que todo lo puede, vacía en nosotros todo lo que necesitamos
para pasar esta aflicción, para pasar esta pandemia, para pasar ese sufrimiento que usted tiene por los suyos. ¿Cuántos están en la calle sin comer? ¿Cuántos están pidiendo ahorita gritos? ¿Cuántas personas que no tienen a Dios están clamando? Ahora sí se acuerdan de Dios. Pues por eso Dios lo permitió. Les dio la oportunidad de que se salvasen. Y a eso nos ha llevado el Señor, a que todos nos salvemos. Todos busquemos, hermanos, esa comunión con Dios. Dígale al Señor, sí, Señor, ya no puedo más. Y clame por los suyos, clame por aquellos que ha visto usted en la calle pidiendo. El domingo me dolió mi corazón ver a 2 familias de centroamericanos, de esta gente pues que están negritos, ¿verdad? Me imagino que son panameños, no sé, de Centroamérica. Y iba yo con mi hijo y pues les ayudamos con algo, hermanos, pero pues yo los puse en las manos del Señor. Se dije, Señor, ayúdalos. Ten misericordia, hermano. Dele gracias a Dios por lo que tiene. ¿Tiene usted poco? Sí, tiene poco. Pero ese poco, hermanos, es mucho para otros que no tienen nada. Dele gracias a Dios por ese poco que usted tiene. Vamos a terminar. Versículo 7. En el versículo 7 pues está diciendo algo que cabe subrayarlo, hermanos. Es muy importante subrayar. Respóndeme pronto, oh Jehová. Se nota que es una situación desesperada. Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. En la situación más difícil de tu vida, ahí ha estado Dios. En la situación más amarga que hayas tenido, ahí estuvo Dios contigo a tu lado. Nos queda entonces a nosotros depender totalmente de Él. Pero David sigue hablando de su situación. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Sus enemigos estaban sobre él, pero Dios no llega tarde y no se equivoca. ¿Escuchó bien? Dios nunca llega tarde y Dios no se equivoca. Puede tardarse quizá para nosotros, para nuestro ver, para nuestra humanidad. Señor, te estás tardando, pero nunca llega tarde y nunca se equivoca. Se tardó 25 años con Abraham para decirle, Dios, te voy a dar un hijo. Le dijo Dios a Abraham, te voy a dar un hijo, pero se tardó 25 años. En Hebreos dice que no nos hagamos perezosos, sino diligentes, como aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredaron. ¿Qué? Pues las promesas. La fe y la paciencia. Usted y yo estamos heredando hoy en estos tiempos fe y paciencia. Tú clamas a Dios y esperas. Paciencia a que Dios responda. Y ya cuando sientas que ya te estás yéndote al hoyo, ya cuando sientes que te estás ahogando, que como dicen el agua te llega hasta aquí, Dios en su soberanía nunca llega tarde, pero sí en ocasiones permite que toquemos fondo, como al rey David. Él permite situaciones que pareciera que ya nos abandonó, hermanos. Pero ¿saben por qué Dios las permite? Porque Él mejor que nadie, Él mejor que nadie sabe cuando no dependemos totalmente de Él y confiamos en nuestra sabiduría, en nuestra propia prudencia, en nuestra fuerza, confiamos en los recursos económicos que podamos tener, confiamos en nuestro trabajo. Este trabajo nadie me lo puede quitar. Así pensaban muchos y mire ahora, ¿qué decía el que hizo el Titanic? No, hombre, este barco pues ni Dios lo puede hundir. Y el mismo día que zarpó, Dios lo hundió. Bueno, sus palabras de este constructor del barco Titanic lo hundieron. Él mismo se condenó, él mismo condenó a todo ese barco. La soberbia Dios la rechaza y Él quiere llevarnos al punto de que pues de verdad dependamos totalmente de Él. Y puede usar a quien Él quiera para que nosotros veamos que no nos ha dejado,
Dios tiene muchas formas, hermanos, de enseñarnos para que aprendamos a depender de Él. ¿No le ha enseñado el Señor? ¿No ha visto por medio de otras personas? Puede ser por su hijo, por su hija, por su esposo, por su esposa. A lo mejor usted estaba incrédulo. No, pues ¿qué vamos a hacer? Ay vieja, aguántate, Dios nos va. No, yo ya no creo, viejo, ya estoy desesperada. Yo digo que ya de este mes no pasamos. Y mire, le llega la bendición a su esposo. Le llega la bendición a su hijo, le llega la bendición a usted mismo. ¿De dónde? Hoy me decía una hermana que sacó el único billete que pensaba que tenía, que era uno de a 500. Dijo, de aquí a ver hasta cuándo me dura. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al tomarlo no sacó uno, sacó dos. ¿De dónde salió? Hermano, es la bendición perdurable de Dios. Es la mano de Dios poderosa. Es ese milagro. Es ese depender de Dios. Así que usted y yo necesitamos dejar toda altivez y no jactarnos de nada. No jactarnos de nuestra propia fuerza, de lo que tenemos, de todo esto. La jactancia hace que dependamos de nosotros mismos. Versículo 8, no se me duerma, no se me duerma. Hermanita, usted ahí, sí, levántese, ándele. Póngase firme, ya se está durmiendo ahí en el sillón. Oiga, versículo 8, estamos predicando expositivamente, así que téngame paciencia, ya se lo dije, ya voy a terminar, aguánteme. Versículo 8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Este texto nos muestra que pues muy probablemente pudo estar orando toda la noche y por la mañana deseaba oír la misericordia. Así es, en un punto de ahogo, en un punto del que usted ya no puede más, por supuesto que va a estar clamando toda la noche. Hay días, hermanos, en que ahorita que se nos descompuso el ¿cómo se llama? El termostato, como dicen. Yo ya no puedo dormir igual. Se nos descompuso todos estos horarios de dormir a nuestras horas. Siempre teníamos, quizá tarde sí, pero a una hora. Ahora ya llega esa hora y ya no me puedo dormir y que me toca pues ponerme a orar y me pongo a reflexionar, hermanos. Y no sabe qué hermoso cuando pasamos la noche así y dan las 5 de la mañana, 6. Así estaba el rey David. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme oír. Ay, hermanos, en circunstancias normales usted no querría decirle eso al Señor. Hazme oír tu misericordia por la mañana. Eso querría decir que usted tiene una necesidad muy grande y que usted se la iba a pasar toda la noche orando. Así que seguramente el rey David pasó la noche y por la mañana deseaba oír la misericordia, pero invocaba algo, invocó la fidelidad, invocó la justicia de Dios, y aquí David invoca a la misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia es un atributo que Dios tiene, pero la misericordia es como el último recurso que Dios usa de sus atributos para tendernos la mano. Misericordia significa tener compasión de la miseria en la que estamos. Cuando hablamos de miseria no me refiero a la económica, hermanos, a no tener dinero. No, de esa no, sino a la miseria espiritual y humana. Cuando dices, Señor, por tu misericordia, apiádate. Estoy en una condición o situación miserable. No era de David porque él era el rey, vivía en un palacio, tenía oro y plata. Habla de su miserable condición de tristeza, de aflicción. Se sentía como un muerto que van a meter al hoyo, a la sepultura. En el libro de Tito dice que nos salvó por su misericordia. En esta carta pastoral de Pablo a Tito dice que nos salvó por su misericordia. Tito 3, 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aquí lo subrayé,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, se apiadó de nuestra vida miserable. Eso al ego no le gusta. Y la verdad es que éramos unos miserables. Bueno, al menos yo, no sé usted. Vivíamos en una miseria espiritual y mental, pues sin capacidad para solucionar los problemas. Vivir miserablemente es no tener recursos. Y David dice, Señor, por tu misericordia, reconozco mi miseria, me reconozco insuficiente. Y mire lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Por esa misericordia usted y yo no hemos sido consumidos. Y aquí afirma, nunca han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Por eso le digo que estamos estrenando hoy. Hoy yo estrené misericordia del Señor, porque se renovó en mí en la mañana. Vamos a ver la última parte del versículo 8. Vaya conmigo. Porque a ti he elevado mi alma. Necesitamos elevar nuestra alma al Señor. Necesitamos elevar nuestra alma al Señor y remontarnos a las alturas en esa fe que Dios nos da cuando esperamos en Él. Isaías 40, 31. Usted ya se lo sabe hasta de memoria. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos con el versículo 9, ya vamos a terminar. Aguánteme, tómenle un traguito a su café. Tómenle un traguito a su café. Aguante, ya vamos a terminar. Versículo 9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Haz a un lado mis enemigos, que no me estorben, Señor. Escóndeme de ellos, que no puedan verme, porque tú eres mi refugio. Muchos se refugian en el alcohol, otros en las drogas, otros se refugian en el trabajo, otros se refugian en otros brazos y al final están llorando. Pero el cristiano se refugia en Dios. Muchos se dan un tiro pensando que con eso se va a terminar todo. Y al contrario, empieza la condenación eterna. Versículo 10, lo estoy diciendo más rapidito. Enséñame a hacer tu voluntad. Ese es el tema de hoy. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñanos tu voluntad, Señor. Mire, ahí está la iglesia Belén. Ahí está cuando nos podíamos reunir. Y ahí puse una foto donde estoy yo bien feliz, bien contento. Extrañamos su casa. Ya pronto, hermanos, ya pronto. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tan solo en este versículo, hermanos, encontré 6 principios. El primero, enséñame. El requisito para que Dios nos enseñe es la humildad delante de Él. Ser sumisos. Cuando le dice enséñame, el rey David está teniendo en su corazón una actitud de humildad y sumisión. Dios no puede enseñar al autosuficiente, al que se cree autosuficiente, al sabelotodo y al Juan Camaney, el que dice yo lo puedo todo. Dios no puede enseñarle nada a ese tipo de persona. No puede enseñar al que no reconoce que necesita ser enseñado por Dios. El segundo principio que encontré, a hacer. Primero, enséñame. El segundo, a hacer. Dame sabiduría para enfrentar esta situación tan difícil. ¿Qué voy a hacer? A hacer. Y el tercero, tu voluntad. El tercer principio que encontré, tu voluntad. Porque si hago tu voluntad, tú me darás razonamiento para entender por qué sí, por qué no, qué debo hacer, por dónde debo irme.
¿Qué me vas a dar, Señor? Otro principio, el número 4, la razón. Va junto al quinto. Tu buen espíritu me guíe. Esa razón tiene que ver con ese espíritu. Solo el Espíritu Santo me dará las instrucciones de cómo hacerle. Las instrucciones de para dónde irme, qué hacer. Y el sexto principio dice, ¿a dónde? Pues a tierra de rectitud. Donde no nos vamos a equivocar. Donde vamos a pisar fuerte. Pisando fuerte. Pisando en la roca. Donde no nos vamos a sumir. Donde va a estar firme. Entonces donde no nos vamos a equivocar, porque nosotros nos podemos equivocar. Topamos a veces con pared, llegamos a un callejón sin salida y ahora decimos, ¿para dónde? Por eso hay que saber orar, hermanos, porque hoy hasta dicen, haz una lista y dígale al Señor, te doy 3 meses para que me respondas. No sé si ha oído usted eso. Yo cuando oigo una predicación en internet, se me prenden foquitos rojos cada rato. Y dicen algo así. No, dígale al Señor, te doy, hay algunos más osados que dicen, te doy 3 días, dígale al Señor, dale 3 días para que me conteste. O sea, hasta tiempo le ponen al Señor. Por eso dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Recuerdan a los sacerdotes, los escribas y ancianos? Marcos 11, 27 al 33. Tenemos que ver esto para profundizar en ello. Marcos 11, 27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Con qué actitud llegaron con Jesús? Con soberbia. Hay quienes preguntan con intenciones de contender y no de que se les enseñe. Cuando uno llega a un punto que todo lo cuestiona, hermanito, hermanita, que nos escuchas y eres cristiano y vas a una iglesia, asistes a un templo y tienes un pastor enfrente dando la palabra y te vuelves cuestionador de todo lo que se dice, pues algo anda mal, obvio. Si el sentimiento es solamente contender, algo anda mal en tu vida espiritual. Dime con quién te juntas y te diré que eres un lobo. ¿Cómo es? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. No sé cómo va, pero necesitamos estar cuidadosos de eso, hermanos. No ser cuestionadores, no ser soberbios, y no porque tengas un título de un instituto bíblico y demás, eso te hace más cristiano y más santo. No, hermano, hermana, no, eso no. Es la actitud, es lo que tiene tu corazón. Hay mucha gente que te va a odiar, hay mucha gente que le vas a caer mal. Y tú dices, ¿por qué les caeré mal si ni me conocen? Tu actitud y tus hechos, lo que tú predicas y lo llevas al hacer, y no se queda solamente en el oír, sino también al hacer, Dios lo recompensa. ¿Sabes cómo? Dándoles testimonio a esas personas de que tú eres un hijo de Dios y de que tu corazón está con Dios, de que tú haces lo que Dios te dice que hagas y tienes humildad y tienes es un corazón agradecido, hermanos. Eso hace que vean en ti a un hijo de Dios, a una hija de Dios, a un siervo de Dios. Vamos al versículo 11. Ya vamos a terminar.
Dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Solo por tu nombre, escuchen bien, solo por su nombre nos vivifica. Por el nombre de Jesús usted tiene vida en abundancia. No pequeñeces. Y solo porque hace justicia nos saca de la angustia en la que estamos. Solamente por eso, por tu nombre, oh Jehová, me vivificará. Solamente por el nombre de Jesucristo, Él nos vivifica. Cuando usted repite el nombre de Jesús, Jesucristo, 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 usted está siendo vivificado, su alma, su espíritu se vivifica y usted empieza a hablar en lenguas, usted empieza a disfrutar de esa comunión que tiene con el Señor, muy especial. Yo no entiendo a los que de repente dicen, vamos a cantar en lenguas, vamos a hablar en lenguas, hermano. No, es algo muy especial, no es cuando uno quiere, es cuando el Espíritu de Dios nos toca. Es cuando estamos buscando la comunión y la encontramos poniendo nuestras manos como receptáculo y dejando que Dios vacíe su Espíritu Santo en nosotros. Es cuando empezamos a adorar, empezamos a hablar en lenguas, empezamos a exaltar el nombre del Señor. Por tu nombre, solamente por el nombre de Jehová me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Versículo 12. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Estaba dando la última expresión de exaltación y de alabanza y de adoración al Señor. Él estaba declarando, ahí fíjese, ahí está el ejemplo. Él estaba declarando por fe. No dice en pasado disipaste, no. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. ¡Ja! ¡Qué final! Disipar significa consumir, desaparecer. Así como la neblina se disipa, así hace Dios con los que nos odian. O sea, a nuestros enemigos. Y además los destruye. A los enemigos del alma, Dios los destruye. ¿Cuáles son los enemigos del alma? Pues esto que estamos viviendo, el pánico, el miedo, el COVID-19, la depresión, la tristeza y todos nuestros adversarios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y termina, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. ¡Qué declaración máxima hizo! Porque yo soy tu hijo, porque yo soy tu siervo. Declárelo así. Eso sí lo podemos hacer, porque esto ya está escrito. Declararlo podemos hacer. ¡Qué hermoso! Yo soy tu siervo, yo soy tu hijo. Así que repita conmigo, en esta pandemia, enséñanos tu voluntad. En esta pandemia, enséñanos tu voluntad. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Yo espero que esta palabra haya sido tan vivificante como lo fue para mí. Hoy estuve desde muy temprano repasando, hasta hace rato, ya cuando vi la hora, hermanos, dije, ya son las 7. Y yo estaba, repase esto, y estaba, hermanos, dije, wow, Señor, qué hermosa es tu palabra. No nos queda más que darle gracias a Dios. Que Dios sea con usted, que Dios le bendiga, y le mando un abrazo virtual muy, muy grande. Que Dios les bendiga. Nos vemos.